Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magali Joseñor Gimpliego del grupo 332 y este es mi proyecto de historia. Primero les explicaré los olmecas. Estos fueron representados por cabezas colosales. Fueron símbolos puntuales del poder y la autoridad suprema, centralizadas para promover y mantener el orden socioeconómico y la identidad de sus relaciones dentro de su religión. Estas son las cabezas colosales. Algunos de los datos importantes sobre las culturas olmecas es que ellos fueron los primeros en desarrollar una sociedad jerarquizada. Ellos inventaron el juego de pelota mesoamericana, que era con fines religiosos, y ellos hicieron la intervención del cero y del calendario mesoamericano. Los teotihuacanos. Esta es la pirámide del Sol. Es la tercera pirámide más grande de la época prehispánica y era el lugar donde los hombres se convertían en dioses. Eso era lo que mayormente se creía. Algunos datos importantes sobre la cultura de los teotihuacanos es que la pirámide del Sol determinó la orientación de la ciudad. Las danzas eran parte de las ceremonias a las distintas deidades y por último, que se le ha designado a Teotihuacán como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Zapoteca. A estos, algo que los representó fue mucho su escritura zapoteca. Estos empezaban a grabar en piedras sus textos gráficos y pictográficos. La estructura estaba relacionada con el poder del Estado y sus señores que lo regían. Es esto. Algunos de los datos importantes sobre los zapotecas es que el Monte Albán fue su ciudad principal y una de las más ricas y poderosas de Mesoamérica. Otra es que ellos tenían la costumbre de realizar juegos de pelota con la cintura. Y por último, su lengua pertenece a la familia de las lenguas otomangüe. Las remojadas, y esto lo que más caracterizó fueron las caritas sonrientes. Estas son las caritas sonrientes. Se les dice remojadas principalmente porque remojadas de conjunto de piezas cerámicas. Estas son unas estructuras de barro que están fabricadas con un molde de la cultura nopiola. Algunos datos relevantes son que sus figuras estaban huecas y eran hechas con cerámica, que las figuras de esta cultura suelen ir adornadas con bandas pectorales y collares, y por último, que el Tajín y el Yohuarichán son dos asentamientos representativos. Las formas de tiro, creo que esta fue una de las que más me llamó la atención, y estos son sus sepulcros. Estas consisten en un pozo vertical de más de 10 metros, que conduce a una o a varias cámaras laterales donde se depositaban a los difuntos con objetos rituales. Aquí se ven hasta los huesos de los difuntos y con todos los objetos para hacer sus rituales. Algunos datos relevantes, pues principalmente es su tradición funeraria. Se vinculan con una profunda veneración a los muertos y es una cosmovisión en la que los ancestros tuvieron una importancia fundamental. La siguiente es la cultura del Bajío. Okay. Esta es en San Bartolo, Aguacaliente. Este está ubicado aquí en Guanajuato y esta destaca por su arquitectura monumental y la complejidad de sus edificios construidos sobre una loma. Aquí se encuentra un edificio que está construido sobre una loma. Este se llama San Bartolo Aguacaliente. Uno de los datos relevantes, como ya mencioné anteriormente, es que estos son construidos sobre la loma que denomina el valle. Tienen una vista panorámica y que los edificios y basamentos que se comunican entre sí por calzadas estructuradas que desembocan a patios hundidos y plazas. Los mayas. Aquí, esta es una figura de la serpiente emplumada, mayormente conocida como Kukulcán. Aquí se las muestro. Esta se dotó de sabiduría al mundo, según esto la religión que se tenía, y es uno de los más venerados en todo el contexto maya, la serpiente emplumada. Algunos de los datos que son muy interesantes de esta cultura es que hacían viscos a los niños nobles, que enterraban a los muertos en casas o en la casa de sus vecinos y que ellos fueron los que inventaron el chicle. Los toltecas. Estos, lo que más lo representaban eran sus atlantes de Tula, y estos representaban el poder que tenían los guerreros en las épocas precolombianas. Son como monumentos muy grandes y tienen unas como caritas cada una que representan a los guerreros de las épocas.
Los datos de esta cultura tolteca es que ellos fueron la primera sociedad militarista del posclásico, es que purificaban su cuerpo en el Mezcali y que contaban el tiempo con demasiada exactitud. Los huastecos, estos se caracterizaron por su apoteosis. Ok, estas son unas esculturas del posclásico y estas están divididas de dos partes. Una parte tiene la cara bien y la otra parte tiene la cara de la muerte, que es lo que más que nada lo que representa. Una representa la cara de la vida y otra la de la muerte. Esta es la cara de la vida. Entre los datos cabe destacar que estos son de origen náhuatl. El juego de pelota igual era con fines religiosos y su lengua pertenece a la familia de las lenguas otomangüe. Los mixtecos. Esto es lo que más lo caracterizó, fue su religión mixteca. Estos eran politeístas, ya que creían en diferentes dioses y eran animalistas. Y estos representaban las fuerzas de la naturaleza. Algunos datos importantes sobre los mixtecos es que para ellos era muy importante todo aquello que tenía que ver con la religión, todo el centro religioso. Ellos trabajaban el oro y la plata y que eran hábiles orfebres. Totonacos. Algo importante de los totonacos es saber cuál fue su capital, y su capital fue Tajín. Es la capital antigua de la cultura totonaca. Algunos datos importantes sobre la cultura totonaca es que su cultura se manifestó en la cerámica, la artesanía y la escritura. También es que adquirieron importantes conocimientos sobre la astronomía y ellos aportaron lo que es la planta de vainilla. Los purépechas, estos se caracterizaron por su construcción, pero su construcción tenía un nombre y se llamaban yacatas. Las yacatas son edificios tarascos que están construidos por piedras superpuestas. Algunos datos importantes sobre los purépechas, como ya lo vimos, su arquitectura es muy particular. Los purépechas tuvieron dos etapas, lo que es la prehistórica y la colonial, y su diversidad de costumbres y tradiciones. Los mixtecas, estos se caracterizan por su pirámide. Su pirámide es llamada Cholula, que significa lugar de la huida, y hace referencia al arribo de los grupos toltecas. Esta es su pirámide de Cholula. Algunos datos importantes sobre la cultura de los mexicas es que ellos fueron los que proporcionaron el desarrollo de la medicina, el uso de las matemáticas y las pirámides códices.